Veamos un video. Voy a compartir pantalla para ver el video. Entiendo que la plebe lo considera su rey. ¿Un rey? Un rey de mendigos, prostitutas y ladrones. Lo hemos visto antes. Vienen, se proclaman, se van, se olvidan. No sean ciegos. Sus seguidores aumentan cada día. Y la gente lo admira. Y lo consideran rey. Les advierto una cosa. Si este hombre sigue perturbando la paz, ajustaré cuentas con ustedes. Tal vez tenga razón. Confrontaremos al Galileo. Y a medida que aumentaba sus ataques contra los escribas y fariseos hipócritas, también aumentaban sus seguidores entre los judíos. Pero también creció la oposición entre aquellos a quienes condenaba. En el templo, Jesús vio a una viuda muy pobre que ofrendaba 2 monedas. Es muy poco. ¿No puedes dar más? Les digo que esta viuda pobre ha dado más que todos, pues todos dan ofrendas de lo que les sobra. Pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Dinos, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te la dio? Yo también les pregunto, ¿quién envió a Juan a bautizar? ¿Fue Dios o los hombres? ¿Qué debemos decir? Si respondemos que Dios lo envió, entonces va a decir, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos que fueron los hombres, nos apedrearán. Todos saben que Juan era un profeta. No sabemos quién lo haya enviado. Pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Una vez un hombre plantó un viñedo. Lo alquiló a unos labradores y emprendió un largo viaje. Al llegar el tiempo de cosechar las uvas, mandó a un criado con los labradores a pedir su parte de la cosecha. Pero lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Luego envió a otro criado. Pero también a este lo insultaron, golpearon y lo enviaron sin nada. Entonces envió a un tercer criado, pero también lo hirieron y lo echaron fuera. Por fin el dueño del terreno dijo, ¿qué haré? Mandaré a mi hijo querido. Tal vez lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, se dijeron entre ellos, este es el heredero. Matémoslo para que la propiedad sea nuestra. ¡Dinos más! Así que lo sacaron del viñedo y lo mataron. ¿Qué creen ustedes que hará el dueño del viñedo? Pues irá y matará a los labradores y dará el viñedo a otros. ¿Esta escritura qué significa? La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Quien caiga sobre ella quedará hecho pedazos. Y si la piedra cae sobre alguien, lo convertirá en polvo. Maestro, sabemos que lo que tú enseñas es correcto y que no te basas en las apariencias. Tú enseñas de verdad a vivir como Dios exige. Dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al emperador romano o no? ¡Cuidado, señor! ¡Quiere engañarte! Préstenme una moneda. ¿De quién es la cara que está en esta moneda? ¡César! Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué respondes a esto?
Bien, hemos visto un video interesante, ¿verdad? De ese tipo de respuestas que dio el Señor. Y dice la Biblia que después ya no osaron preguntarle más, ¿no? Porque quedaron avergonzados. Y fue una respuesta muy contundente de Dios en cuanto a la relación y el cumplimiento que se tiene, pues, con Dios y también con el Estado. Amén. Hay una pregunta que quiero compartir con ustedes. Lo voy a compartir en el WhatsApp, en el chat primero de la sala. Es una sola pregunta. ¿Cómo definirías la economía desde una perspectiva bíblica? O sea, ¿qué es la economía según la Biblia para usted? ¿Cómo usted explicaría qué es la economía? Con sus palabras, por favor, lo hacen. Lo voy a copiar aquí en el WhatsApp también para que tengan acceso ustedes. 2024. Aquí está. Listo. Comparto pantalla un momento. Ya pueden ustedes ingresar. Escribir unos minutitos, ya un par de minutos si pueden.
Bien, podemos ir leyendo ya. David nos dice, la economía cristiana debe ser justa y debe estar enfocada en ayudar a los demás. Winkler dice, se enfoque en la administración de recursos de manera ética y responsable. Gustavo nos dice, aunque se pasan momentos difíciles, pero Dios es el proveedor. Enrique nos dice, es una parte que Dios nos da conforme a su misericordia. Eduardo señala que es la administración eficiente, dice correcta, responsable de los bienes logrados o conseguidos, resultado del trabajo o esfuerzo, ¿no? Bien. ¿Alguien más que esté escribiendo todavía? Nelson nos dice, debemos ser buenos administradores de los recursos que Dios nos da, para así proveer para nuestras familias y poder ayudar a los demás. Debemos ser responsables en la administración. Quiere decir que la economía está ligada a la administración, a la provisión de Dios, ¿no? A la responsabilidad. También está ligado a la ayuda a otras personas. Eugenio nos dice pues que la economía, ¿no? Es, lo señala como el dinero, ¿no? El dinero que sirve para apoyar la obra y para sostenernos. René nos dice, se genera con mucho esfuerzo. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir pantalla, pueden seguir escribiendo. Hoy vamos a ver la economía, vamos a ver pues otro aspecto, ¿no? Que tiene que ver con el Estado, ¿no? Con el gobierno. Y bueno, los gobiernos de hoy en día, ¿no? Predominantemente son gobiernos democráticos. ¿Podrá un gobierno democrático aplicar los principios bíblicos, ¿no? en su sistema de gobierno? ¿Será posible eso? Vamos a ver entonces hoy, vamos a ver cómo es la cosmovisión bíblica respecto al Estado, a la economía primero, luego veremos respecto al Estado, ¿ya? Permítame compartir pantalla. Ya estamos aquí. Bien, vamos a usar la misma dinámica que hemos utilizado durante todo el curso. Veremos el enfoque de la economía y el enfoque cristiano del Estado, ¿ya? Bien. La Biblia nos habla abundante acerca de la economía, ¿no? Obviamente no es un texto de economía. Sin embargo, contiene principios económicos
en abundancia. Según señala el párrafo, pues cerca de 700 pasajes hablan de ella de forma directa o indirecta. Jesús dijo una gran verdad, ¿no? Y ustedes lo han señalado, que hay que asumirlo pues con mucha responsabilidad, que hay que cuidar lo que Dios nos da. Reconocemos también que Dios es el proveedor. Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hay un punto que a veces se ha malentendido, ¿no? Se ha asumido pues que los ricos no pueden ser hijos de Dios porque los ricos aman el dinero, ¿no? En cambio, el reino de los cielos es para los pobres porque los pobres no tienen dinero y no pueden amarlo, por tanto, pueden ser salvos. Pero en la Biblia, por ejemplo, Abraham fue un hombre muy rico. Dios le dijo, te voy a enriquecer. Isaac fue rico, ¿no? Hubieron personas muy pudientes en los días del apóstol Pablo y en los días de Cristo, personas pues con una buena solvencia económica sirvieron al Señor. De hecho que José de Arimatea, que es el que provee el espacio donde ponen el cuerpo del Señor, dice la Biblia que era un hombre rico. Entonces, las riquezas no alejan de Dios a nadie. Lo que aleja de Dios es el amor a las riquezas, el amor al dinero, ¿no? Eso aleja de Dios. Entonces, donde esté vuestro tesoro, también debe estar allí vuestro corazón. Entonces, miren ustedes lo que dice el párrafo, algo interesante, ¿no? Esto significa que la administración de nuestros asuntos económicos diagnostica con precisión la verdadera orientación de nuestros jóvenes, haciendo evidente si estamos enfocados en asuntos temporales o en asuntos eternos. Miren ustedes qué interesante, ¿no? Alguien dijo por ahí, el pez muere por la boca, pero lo cierto es que cómo atendemos los asuntos económicos va a evidenciar si estamos, como dice Pablo, buscando las cosas de arriba o estamos cual Lot arrimando nuestras tiendas hacia Sodoma y hacia Gomorra. Ahora, la palabra economía viene del término griego oikonomía, donde oiko significa casa, bienes o familia, y nomía significa cuidado, manejo, atención. Quiere decir que economía es el cuidado, es la administración, ¿no? de algo sobre esta tierra, ¿no? La casa, los bienes, la familia, etc. Entonces, cuando hablamos de economía es el cuidado o la administración, ¿no? de los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición, porque de Dios es todo. Ahora, de hecho, pues que un buen manejo económico, ¿no? Hablemos en el aspecto ideal, ¿no? Sería pues promover la producción para luego distribuirlo de manera equitativa y de esa manera hacer de que todos tengan lo necesario, ¿no? Que es justamente el pensamiento de todos, y cuando apareció el capitalismo ofreció riquezas para todos, cuando apareció el comunismo, el socialismo, hasta los días de hoy lo pregona, ¿no? Vamos a quitar al rico que tiene mucho para darle al pobre que no tiene nada, y entonces todos tendremos en partes iguales. Ese es el pensamiento marxista de Mao y otros más, ¿no? Que siempre han buscado distribuir, por lo menos en teoría, ¿no? Lamentablemente, lejos de Dios, los hombres se vuelven tan ambiciosos que los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, ¿no? Si hemos revisado, por ejemplo, la época moderna, la época
premoderna, en la época medieval, vemos allí, ¿no? A los señores feudales que se hacían, que eran millonarios, importantes, poderosos, y la gente que trabajaba para ellos eran personas que ni siquiera podían cubrir sus necesidades básicas, por lo tanto cada vez se endeudaban, se endeudaban, se endeudaban, se endeudaban, y prácticamente los señores feudales eran sus amos y se aprovechaban hasta de sus hijas. Y eso es tremenda, ¿no? Si avanzamos un poco más ya en la época moderna, aquí en el Perú, en el siglo pasado, a fines del siglo pasado, ¿no? Por la década del 70, del 80 inclusive, del 60, ¿no? Hubieron grandes áreas de terrenos en zonas rurales donde estaban los señores hacendados, y estos hacendados aplicaban la misma estructura ¿no? De control que los señores feudales, y entonces les daban alojamiento, les daban comida a los trabajadores, y los trabajadores pues trabajaban para cubrir sus necesidades. Finalmente más eran los gastos que tenían que los ingresos, y quedaban prácticamente como esclavos. En la práctica eran como esclavos, ¿no? Esos abusos y atropellos se dieron durante siglos en el Perú republicano, ¿no? Y durante varias décadas en el siglo pasado. Entonces, lamentablemente, pues el pensamiento lejos de Dios de hacer esto es terrible, ¿no? Pero obviamente la función económica en un escenario ideal, ¿no? Ideal sería promover la producción para que luego todos puedan tener lo necesario. Ahora, la Biblia nos dice en el principio, pues, todo era maravilloso, ¿no? Como dice ese coro de los niños, en el jardín del Edén todo era felicidad. Lo cierto es que en el Edén no había cementerios, no había hospitales, ¿no? No había bancos, había abundancia, había cooperación y había balance, ¿no? Es decir, abundancia porque Dios le dio al hombre todo. Cooperación porque el hombre y mujer trabajarían juntos, ¿no? Dios puso a Eva para que sea la ayuda idónea de Adán. Y había balance porque había una armonía, un equilibrio. Pero, veamos, un momentito. Eso nos dice el Génesis, ¿no? Que había abundancia de recursos. Había cooperación porque Dios puso a Eva justamente para que acompañase y colaborase con Adán. En Génesis dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer. Entonces, si algo había abundancia. Esta abundancia obviamente estuvo bien acompañada por la cooperación. Primero entre Dios y el hombre, y luego entre el hombre y la mujer. Entonces, no había competencia, había cooperación, ¿no? La competencia no era parte del problema del hombre. Noten eso importante, ¿ya? La competencia no me refiero yo a la capacidad, sino a competir. ¿Quién es el primero? ¿Ya? Eso no había. Por eso que en la Biblia lo que hay es colaboración, cooperación, no hay competencia. La competencia genera rivalidad, genera enemistad, genera envidia, genera celos enfermizos. En cambio, la cooperación es maravillosa porque genera la ayuda, la generosidad, ¿no? La ayuda mutua, el apoyo recíproco. Por eso Pablo dice, corramos de tal manera que todos lleguemos a la meta, ¿no? Entonces, el pensamiento bíblico es cooperar, no es competir para intentar o ser el mejor, ¿no? Porque el mejor de todo es Dios, y el creyente siempre le da la gloria a Dios en todo. Es bueno el reconocimiento, pero es importante la cooperación. Lo que no es bueno es por el deseo de ser el mejor, entonces
sálvese quien pueda, ¿no? Eso genera egoísmo, eso trae como consecuencia rivalidad y egoísmo, egocentrismo. Lo que nosotros tenemos que aprender es siempre darle la gloria a Dios. Si por OB en algún centro de trabajo, centro de estudios o en la obra nos pueden reconocer, siempre la gloria debe ser para Dios, pero nunca debe haber en nosotros ese espíritu competitivo en el sentido de querer ser el mejor para reconocimiento, para logro. Que Dios nos ponga como cabeza y no por cola, Dios lo hará, ¿no? Pero no debe ser el espíritu del creyente el querer competir para ser el primero. Entonces la función que Dios le da a Eva no es competir con Adán, sino es complementarlo en el cuidado del huerto. Entonces esto se llama cooperación. Además había balance, ¿no? Entonces, obviamente había de todo. Había un balance, había día, noche, había tierra, había agua, había plantas y animales, hombre, mujer, había todo. Todo era un equilibrio. Un mundo muy bien armonizado, pero a causa del pecado, eso se alteró, ¿no? Y fue afectado toda la creación sobre esta tierra. Como dice la diapositiva, de la abundancia que había, se hizo escasez. De la cooperación se degeneró en una competencia. Y del balance pasamos al desequilibrio. Y hoy en día lo que tenemos es un mundo, ¿no?, en donde hay ciertos, a causa justamente de competir, se ha arrasado, el hombre se ha vuelto egoísta, hay un desequilibrio y el desequilibrio ha traído escasez. Ustedes saben que hay muchas especies en extinción, muchos productos que ya han desaparecido y otros que están a punto de desaparecer porque todo se rompió a causa del pecado, ¿no? Ahora, nosotros como creyentes sí tenemos que mantener estos aspectos que son relevantes porque eso es la voluntad de Dios. Ahora, cuando se habla de la redención de la economía, es decir, cómo podemos recuperar la economía, recuerden que la economía es la administración, el cuidado, ¿no?, el sabio uso de los recursos que Dios me da. Amén. Entonces, 3 elementos necesarios: el trabajo, el ahorro y el dar. Trabajo, ahorro y dar. Cuando nos referimos al trabajo, pues no, es verdad, vivir sobre esta tierra de pronto puede implicar muchas necesidades, pero el trabajo es importante. Ya hemos visto ya la cosmovisión del trabajo, ¿no? El Señor amonesta a los ociosos, le dice: mira, oh perezoso, a las hormigas, mira cómo trabajan, mira cómo juntan alimentos para guardarlos en sus almacenes, en sus graneros, para que en el invierno no perezcan de hambre. No tienen capitán, sin embargo, todos trabajan juntos. Entonces, el trabajo es esencial, el trabajo es necesario. Toda persona debe realizar algún tipo de actividad, ¿no? Ya les dije también la semana pasada, el día lunes, que los que estudian trabajan también estudiando. Las amas de casa también cumplen tareas, cumplen trabajo, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo sugiere que el trabajo es el medio para satisfacer las necesidades y salir de la pobreza. Pablo dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos para que tenga que compartir con aquel que padece necesidad, ¿no? Entonces, todo creyente debe trabajar y debemos ser responsables, ¿no?, y cumplir. Gloria a Dios. Por otro lado, está el ahorro, otro concepto que debemos incorporarlo. A veces se piensa que el ahorro
es lo que me sobra, ¿no? Lo que me ha sobrado del mes, eso he ahorrado. Pero el ahorro no es la sobra. El ahorro es un porcentaje de todos mis ingresos. El ahorro también se presupuesta, ¿no? El manejo de una buena economía implica pues un presupuesto de ingresos y de gastos. ¿Cuánto voy a gastar? ¿Cuánto me he ingresado? ¿En qué cosa voy a gastar? Partidas generales, alimentación, si tengo que pagar arriendo por un departamento, una casita, un cuarto, tengo que separar para el arriendo. ¿Qué más? Para la vestimenta, para el transporte, ¿no? Algunos pagos de pronto en el sistema bancario, algún subsidio, apoyo que se brinda de repente a hermanos menores o a padres o a hijos. ¿Y qué porcentaje voy a ahorrar? El ahorro no es lo que me sobra. El ahorro es un porcentaje de todos mis ingresos. Entonces, el ahorro es muy necesario, ¿no? Es prepararse, es provisionar para el futuro, porque pueden surgir imprevistos. Entonces, es importante que nosotros tengamos esa capacidad de poder ahorrar, ¿no? Es un concepto que a veces uno dice, no, es que yo no ahorro, yo estoy ahorrando, pero allá para el reino de los cielos. Está bien, la Biblia dice que hay que hacer tesoros en el cielo, pero también hay que ahorrar, como dicen por ahí, hay que guardar pan para mayo, pero hay que guardar para proyectarse. Por ejemplo, las damas, las amas de casa, muchas de ellas tienen una gran capacidad de ahorro. Lo que reciben para los gastos diarios, ¿no? O semanales o mensuales, ellos separan una partida sí o sí ahorran. De pronto vemos en la casa, llega el esposo y encuentra pues algo nuevo. Y a veces lo mira, gloria a Dios, y se va. Pero eso es a consecuencia del ahorro que hizo la esposa. A veces para poder cubrir necesidades imprevistas que tienen los hijos en la escuela. O para apoyar la obra, una bendición. Pero siempre tienen un ahorro, siempre guardan, ¿no? Entonces, el ahorro es esencial en una economía, según Dios, el trabajo, el ahorro y además el dar. Esto lo leímos, ¿verdad? Entonces, Cristo dijo, dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, el dar, el ser generosos, es esencial. Eso es un tema de cultura, es cultural. Es decir, cuando digo cultural es que eso se aprende, ¿no? Hay quienes de pronto nunca han estado acostumbrados a dar, siempre a recibir. Hay creyentes que pueden tener una mentalidad de pobreza, es decir, siempre dicen que les falta, que no tienen una postura de pobrecitos, de que no podemos, de que no tenemos, no hay, ¿no? Y la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que nosotros tenemos un Dios rico, un Dios que nos bendice, que nos provee. Y aún de lo poquito que tengamos, es una bendición dar. Es un tema cultural, es un tema realmente, esto uno puede pensar, ¿no? Es un tema, pastor, deben dar los que tienen, pero la Biblia dice que todos debemos dar. Hay un caso bíblico que se encuentra en 2 Corintios capítulo 8, el caso de las iglesias de Tesalónica. En esos días, las iglesias acordaron apoyar a la iglesia de Jerusalén porque los hermanos estaban pasando momentos muy, muy críticos. En realidad, toda la sociedad de Jerusalén estaba siendo apretada de una escasez terrible. Y entonces las iglesias acordaron apoyar
a los hermanos de Jesús. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados, ¿eh? Tengan cuidado de mantenerlo apagado, por favor. Y Pablo dice que las iglesias tesalónicas le rogaron que desde el privilegio de dar para los santos. Y él dice, y no dieron conforme a sus fuerzas, sino que dieron más allá de sus fuerzas. ¿Qué sucedía? Las iglesias tesalónicas también estaban siendo perseguidas, estaban empobrecidas económicamente, pero no estaban empobrecidas espiritualmente, ni estaban empobrecidas mentalmente, estaban fortalecidas y conscientes que era un privilegio dar. Miren la viuda dio todo lo que tenía. Entonces, hay creyentes que a veces pueden tener una mente empobrecida y entonces les duele dar, les duele colaborar, les duele apoyar, ¿no? Cuando eso debe ser un gozo en el creyente. Por eso que es una buena práctica, estimados estudiantes, el diezmar. Hay creyentes que no diezman. Y dicen, no, ¿para qué? Si además ya la iglesia tiene, que uno no lo da para la iglesia, uno lo da para el Señor, ¿no? Y es bueno practicar el diezmo y es bueno practicar la ofrenda. Eso es necesario. Si nosotros, por ejemplo, como pastores, queremos que Dios bendiga nuestra congregación, bendiga a los hermanos, hay que enseñarles a diezmar, enseñarles a ofrendar, que lo hagan espontáneamente, con gozo, con alegría. El pastor Rodolfo contaba el caso de un pastor que él, pues, antes de llegar a un campo misionero, era un hombre muy pudiente que tenía sus recursos suficientes. Y entonces llegó a un lugar donde había mucha pobreza económica y entonces él dijo, pobrecitos hermanos, ¿qué le voy a estar pidiendo? A mí yo tengo que darles. Y no enseñaba a diezmar ni a ofrendar. Después de meses él está orando porque ve la necesidad en la iglesia y Señor, bendice a los hermanos, Señor, dale, Padre, que no padezcan, bendícelos, provéeles. ¿Por qué no les das, Señor? Y Dios le habla, le dice, yo les quiero dar, pero tú estorbas mi obra. Y el pastor se alarmó, dijo, ¿no? ¿Qué pasa, Señor? ¿En qué forma estorbo? Es que tú no le enseñas a ofrendar y a diezmar. Yo quiero bendecirlos, pero no puedo hacerlo porque no diezman ni ofrendan. Entonces el pastor le pidió perdón a Dios, comenzó a enseñar a ofrendar y diezmar, y Dios comenzó a bendecir la finanza de los hermanos de la iglesia. De cuán importante es, hermanos, cultivar una iglesia generosa, una iglesia dadivosa, una iglesia desprendida, como la iglesia de Tesalónica, ¿no? Y cada creyente en particular, Dios lo va a bendecir, le va a dar. Su economía va a ser redimida, ¿no? Pero es importante ser generosos, ser dadivosos, aquellos que necesitan, aquellos que de pronto, hermanos, familias que están en necesidad, hermanos de la iglesia que están en necesidad, personas realmente que requieren apoyo ante una situación de crisis. Como lo dice aquí, ¿no? Los pobres dignos de ayuda, ancianos, huérfanos, discapacitados, enfermos, viudas. Los trabajadores pobres que trabajan, ¿no? Pero que no les alcanza. Hay personas que están muy necesitadas. Y hay quienes sí tienen capacidad de desarrollar trabajo, pero no lo hacen, ¿no? Esos no merecen ayuda. La familia, ¿no? La familia también. Hay que apoyar cuando hay una necesidad a los padres. Siempre tener ese deseo de contribuir. El apóstol Pablo dice que el que no provee para su casa es peor que un crédulo y ha negado la fe. Entonces, el deber de dar comienza con nuestra familia más cercana, ¿no? Instituciones como la iglesia, ¿no? Que a veces colaboramos para proveer a algún sector de la sociedad
que requiere apoyo asistencial. Entonces nosotros levantamos colectas, hacemos marcha de víveres, ¿no?, de ropas, y atendemos pues en una situación de crisis cuando hay una necesidad apremiante a causa de una catástrofe, ¿no? Puede ser por fenómenos naturales o puede ser también por accidentes. Entonces, también participamos en dar a través del pago de nuestros impuestos al Estado. Como leímos, ¿verdad? Dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Amén. Seguimos para luego compartir, ¿ya? Ahora, hay otro concepto que tiene que ver con la economía, que es la mayordomía de la economía, es decir, la administración de lo que Dios nos da. Entonces, eso lo debemos ejercer con toda responsabilidad, porque de Dios es todo, Dios nos lo ha confiado, todo le pertenece al Señor, nada nos pertenece a nosotros. Entonces, esto ustedes lo van a seguramente a revisar cuando estudien el curso de administración eclesiástica. Hay que entender que todo es de Dios, todo es de Dios, todo. Nuestra vida, nuestros talentos, nuestras riquezas, todo es de Dios. Nuestro tiempo, nuestra vida, las capacidades, todo, ¿no? Deuteronomio 8 dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Todo es de Dios. Ahora, Pablo dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es decir, el contentamiento es mayor que las riquezas, ¿ya? El contentamiento es mayor que las riquezas. Veamos lo que algunos creyentes creen, ¿no? Espero que no haya ninguno aquí así. Primero Dios, y si a Dios le sumamos las riquezas que Dios nos dé, entonces estaremos contentos, seremos felices, ¿no? Es decir, las riquezas son necesarias para la felicidad, en otras palabras. Pero la Biblia, ¿qué enseña? La Biblia enseña que Dios más el contentamiento es igual a la riqueza. Es decir, si yo estoy feliz, si estoy contento con lo que Dios me da, yo soy rico. Voy a disfrutar adecuadamente. Por eso la Biblia dice, mejor es un bocado de pan en la mesa del justo que un buffet, que un banquete de pecadores, ¿no? Entonces, ser rico es reconocer a Dios, reconocer que Dios es el que nos da y nos provee lo necesario, como lo dice Pablo, ¿no? Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. En todo y por todo he sido enseñado, como para tener abundancia, como para padecer necesidad, ¿no? Y eso, uno es feliz, hermano, y uno es feliz y no se siente satisfecho, contento por la gracia de Dios, con lo que Dios nos da, pero el valor es el contentamiento, es entender y sentirse agradecidos. ¿Cuántos creyentes hay que cuando sus finanzas bajan, se sienten mal, se incomodan, se fastidian, ¿no? Porque para ellos la riqueza, dame platita, quiero platita, dice, ¿no? Pero si estamos contentos con un dólar o con un sol o con un peso argentino o con un euro en los países de Europa o con 1.000 euros, igual vamos a ser felices porque estamos agradecidos a Dios por lo que Dios siempre nos da. Ahora, debemos usar las riquezas, lo temporal, que son las riquezas, para glorificar a Dios y extender su reino en el mundo, ¿no? Es importante eso, o sea, es decir, lo que Dios me da, yo debo de, como mayordomo, ponerlo a disposición para que la obra de Dios se engrandezca,
y para que Dios sea glorificado. Ahora, también es importante mantener una actitud de equilibrio, ¿no? Dios nos bendice, Dios nos da. Entonces el creyente ya no ve más a las riquezas como la fuente de su felicidad, ¿no? Ya no, porque Dios es todo para nosotros. Las riquezas son un medio que Dios nos da por alguna razón. Entonces ya no vamos a esforzarnos y a desesperarnos y a afanarnos, ¿no? Por conseguir algo y en ese afán nos vamos a descuidar la familia, lo esencial, vamos a descuidar inclusive nuestra salud. Miren ustedes lo que dijo Agur, es un texto tremendo, ¿no? Dios, dos cosas te he demandado, no me la niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Manténme con el pan necesario. Qué tremendo, ¿verdad? Ese es llevar una vida equilibrada. Bien, hasta aquí hacemos un alto. Si hubieran preguntas, comentarios, lo pueden hacer ahora en este momento con toda libertad. Pueden levantar la mano. Harold. Pastor, Dios le bendiga. Disculpe, ¿me escucha? Claro que sí, Harold, te escuchamos. Pastor, mi consulta es respecto al tema del ahorro que mencionó hace poco. Mi consulta es, eh, teniendo una cosmovisión bíblica, ¿no? Como cristianos, ahorrar, por ejemplo, a veces, mi consulta es respecto a las juntas que a veces hacen familiares o con amistades. ¿Cómo debe ser nuestra perspectiva, nuestra cosmovisión respecto a eso, pastor? Porque he escuchado que las juntas a veces no es bueno que los cristianos hagan. Esa es mi consulta, pastor. Amén. Bíblicamente, ¿cómo debe ser? La junta es un fondo común, ¿verdad? Que es una forma de juntar el dinero para un fin específico. No tiene nada que ver con la usura, no tiene nada que ver con inversiones, nada por el estilo. Es una junta. No hay ningún pasaje bíblico que lo condene, Harold. ¿No? Muchos hacen juntas a veces con familias, con gente muy cercana. Eso sí, tenga cuidado de hacer junta con gente que no conoce, porque después ellos cobran y a ti nunca te pagan más, ¿no? Pero hay hermanos inclusive que organizan juntas para que puedan ayudarse. Imagínense, hay iglesias, personas, presbiterios o iglesias que los anexos dicen, ya, ¿saben qué? Vamos a dar 50 soles en cada campaña y somos 10 o somos 20, entonces cada vez que hay una campaña damos 50 soles, pero eso sí, cuando me toque mi campaña también me dan el dinero. Eso es una forma de junta también, ¿no? Y lo hacen hermanos, lo hacen iglesias, de pronto lo hacen también en familia, ¿no? Eso sí, tenga mucha prudencia, pues, de poder cumplir con su responsabilidad y también hágalo con personas que usted conozca, llegados, porque si no, ese es un problema que después no te afliges porque cuando te toca, ya las personas de cobreros se fugaron y nunca más dan, ¿no? En un círculo cerrado no hay ningún problema, Harold. No es, no es estafa, no es piramidal, no es ningún otro sistema, ¿no? Lo que sí ten cuidado, pues, cuando algunos a veces hacen negocios, ¿no? Negocios que no conoces, que no manejas y hay muchas personas que estafan, ¿no? Y caes en manos de estafadores, pero el hacer juntas círculo cerrado no hay problema alguno.
Bien, si hubiera algunas preguntas o comentarios, lo pueden hacer ahora. ¿Qué les parece el tema de la redención de la economía? ¿Mm? El trabajo, el ahorro y el dar. Moisés, puedes activar tu micrófono. Dios le bendiga, siervo. Amén. Es una preguntita, a veces la deuda en la iglesia a veces afecta a la economía, ¿no? Porque no se hace una actividad, se hace un llamado y muchos prometen o muchos piden crédito, fían una actividad y luego con el transcurso no cancelan y como que avanzan los meses. ¿Afecta a la economía en sí la deuda o de la iglesia o es un ahorro? Amén, hermano Moisés. Claro, uno tiene que ser muy sabio, ¿no? Si los hermanos, yo soy obrero, soy pastor, estoy en una iglesia pequeña y los hermanos hacemos una actividad y los hermanos se comen la actividad, pero no tienen luego para pagar. Amén. Hago otra actividad, le sigo dando al mismo hermano y tampoco tiene para pagar y se sigue endeudando. Ese dinero usted nunca lo va a ver, ¿no? Se hace una actividad porque hay una necesidad en la obra. Entonces se orienta a los hermanos que ellos puedan ofrecer la actividad, que si pueden consumirlo y tienen capacidad de pagarlo, que lo hagan, pero que no pequen de irresponsables comiéndolo y después no pagando. Entonces, vamos a suponer, pues, esto es un tema de porcentaje, ¿no? A veces del 100%, vamos a poner ahí, 50, hago 50 polladas, algo común en el Perú, ¿no? 50 polladas. Entonces, me pagan 40 y 10 no pagan. Quiere decir que han pagado el 90% y 10 no han pagado. Esos 10 que no han pagado no representan solamente el 10%, representan el 20%, porque no han pagado ni el capital, mucho menos la utilidad. Entonces quiere decir que yo estoy solamente haciendo actividad sobre 40. Si es 40, estoy haciendo menos todavía, ¿no? Si pagaron 40, ¿no? Estoy haciendo, y 10 deben, es como 20 actividades menos, o 30 nada más estoy haciendo. En la siguiente actividad, a esos hermanos que deben, no se le debe dar nada. Nada, ¿por qué? Porque ellos deben. Si quieren llevar, primero que paguen. Si no, no le dé. Porque si le da, se va a sumar. Y se va a sumar, y se va a sumar. Cuando usted haga eso, de esos 10 que deben, posiblemente, de esas 10 porciones que deban, posiblemente le paguen 5, porque hay quienes ante un tema pues de recordatorio, ¿no? Y de presión, comienzan a pagar. Y hay 5 que no pagan, que ya son recontramorosos. Entonces, a esos no se le da nada. Entran al infocor de la iglesia. Ya no se le da más. Hasta que paguen. Porque si no, se van a sobreendeudar los hermanos. Ahora, vamos a suponer que yo aplico eso, pero ¿qué sucede? Que los hermanos no tienen capacidad de vender. Entonces tengo que cambiar de actividad. Ya no debo de hacer una actividad que represente pues 20 soles, ¿no? O $5, o 4, no $5. ¿Qué debo hacer? Hago actividades que cuesten de repente $1, $2. Por ejemplo, tamales, picarones, que salen a vender más rápido. Tengo que o sea, gestionar de una manera diferente, porque si no, los hermanos se van a sobreendeudar. Lo mismo pasa a veces hacemos actividad regular, sacamos a comer, a vender comida. Pero ¿qué sucede? Por esa zona nadie pasa. ¿Y quiénes se comen? Los hermanos. Y se comienzan a endeudar. ¿Qué?
debo hacer, no debo hacer actividad, debo de cambiar de repente el domingo, el sábado en la tarde, ver otro momento, ¿no? En donde hay una concurrencia y entonces ahí hacer actividad. Porque si no, endeudamos y los pobres hermanos, bueno, primero que nunca van a pagar y segundo que dicen, debemos mucho. Ahí hay que tener mucho cuidado. Pero si un creyente tiene que ser responsable, si el creyente no puede pagar algo, no debe prestarse, no debe prestarse, ni siquiera debe consumir algo que no puede pagar. Yo debo ser responsable y cuidar lo que puedo hacer, ¿no? Y aunque el pastor diga, hermanos, tienes que dar, porque tienes que dar. Si yo no tengo para dar, no tengo para dar. Ahora, como creyente puedo orar y puedo decir, Señor, ayúdame. Señor, ¿qué podría hacer para yo también colaborar? Yo quisiera colaborar. Es importante, Señor, que yo apoye, pero no tengo. Dios te va a iluminar. Es decir, puedes vender algo, puedes hacer esto, un trabajo extra, perfecto. Entonces me comprometo y hago lo que Dios me puso en mi corazón. Y entonces tengo la bendición de poder colaborar. ¿Ve? Tampoco es ser mezquino. Bueno, no me interesa tampoco. No. Orando, Dios nos va a iluminar y nos va a guiar. Yo siempre a veces le prometo a los hermanos, o que el Señor te ilumine o que te elimine, pero que algo pase, ¿no? Es una broma, obviamente, ¿no? Pero es importante que demos, que colaboremos, que apoyemos, ¿no? Que siempre tengamos ese espíritu. Y Dios nos va a dar, hermano. Yo en mi vida cristiana a veces no he tenido para dar, pero me he puesto a orar, Señor, ¿cómo puedo hacer para colaborar? Y me he puesto a dar clases extras, me he puesto a hacer otro tipo de actividades, pero no me he quedado con la bendición de no dar, ¿no? Sino de dar, de poder colaborar, ¿no? Entonces, eso es importante y así enseñamos a los hermanos. Mire, tengo la experiencia de mi niña, mi segunda hija, Débora, era pequeñita, pues a veces venían hermanos a la casa, ¿no? O a veces íbamos a visitar y llevamos, mi esposa de la costumbre de llevar algo a la familia que visitábamos. Y también a veces venían personas y nos traían cosas. Y entonces ya ella estaba creciendo y entonces venía una hermana a ser atendida en la casa y ella se metía a la cocina, agarraba una bolsita, metía cosas ahí y luego llegaba a la sala, mamá, este es para la hermana, ¿no? Y se acostumbró, ¿no? Toda su vida a siempre ser generosa, siempre dar. Es un tema, pues, por eso yo le llamo algo cultural, algo que se aprende, ¿no? Y también aprendemos a ser generosos y sabe que Dios no es deudor de nadie, ¿no? Es importante que siempre podamos colaborar. Si queremos una iglesia que prospere en Dios y Dios, que sus finanzas mejoren, esos hermanos tienen que ser generosos, aunque viven en la punta del cerro, aunque estén en una zona urbana marginal, aunque estén, no sé, donde quiera, ¿no? Si somos generosos, Dios nos dará y Dios nos bendecirá. Amén. Si hubiera alguna pregunta o comentario, pueden hacerlo. Gracias, ahora. Siervo. Amén. Antes de pasar al siguiente punto. Harold. Pastor, disculpe, entonces cuando algún hermano o hermana tiene así de repente dificultades o se le hace difícil para... Yo he visto, hay hermanos que dan más, otros dan menos, ahí se apoyan más, apoyan menos. Eso también es algo cultural, algo que de repente el Señor va a tratar con sus vidas poco a poco, mientras van aprendiendo la palabra del Señor, ¿no? Van adquiriendo esa cosmovisión bíblica. Es un proceso, ¿verdad? También algo cultural, me imagino, algo así, ¿estoy entendiendo, pastor? Sí, hermano, es como nos formaron también a nosotros, cómo nos formaron, cómo aprendimos, ¿no? De hecho, que hay una relación, ¿no? Hay una relación, esto está basado en un estudio, ¿no? En cualquier institución, incluyendo la iglesia, un centro de trabajo, ¿no? Vamos a suponer que hay 10 personas, ¿ya? El 20% de ellas, o sea, 2 personas,
hacen el trabajo de 8 y las 8 restantes hacen el trabajo de 2. Una relación de 20, 80-20, de 20-80, 80-20, como lo quiera llamar. ¿Esto qué implica? Que en una congregación pueden haber 100 hermanos, 20 hermanos hacen el trabajo de 80 y 80 hermanos hacen el trabajo de 20. Entonces, hay que sembrar la palabra, hay que orar. Hay hermanos que a veces tienen y no tienen la voluntad y el deseo de comprometerse por diferentes razones. Algunos porque no tienen y otros porque no sienten. Y Dios va a tratar con sus vidas. En algún momento serán sacudidos. Pero nosotros no debemos detenernos en esas cosas, debemos seguir adelante confiando en Dios y formando en Cristo a las vidas que vayan llegando, ¿no? Hay quienes, como decía mi pastor Escárate, se han convertido ellos, pero no sus bolsillos, no sus carteras, se han convertido, pero la billetera no se convirtió, la cuenta bancaria no se convirtió. Él decía, son devotos de la Virgen del Puño, duros, ¿no? Pero el cristiano debe ser generoso, debe ser dadivoso, ¿no? Debemos confiar en el Señor y tener fe. Y si Dios hoy me da, pues gloria, puedo colaborar. Mañana tal vez no voy a tener, no voy a sentirme mal, porque no tengo. Tranquilo, seguimos adelante, confiando en Dios, ¿no? Entonces tampoco debemos mirar mal al que no da. Cada uno con Dios. Hay que tener cuidado de repente señalar a alguien porque da, porque no da. Miremos a Cristo, hermano, y sigamos adelante y dejemos que Dios pueda tratar con cada creyente en particular. Tal vez alguno tenga sus razones, tenga sus problemas, tenga sus necesidades que nosotros no conocemos y desde fuera pretendemos juzgar, pero nosotros no conocemos el tema de fondo, ¿no? De repente hay un hermano que sí tiene, pero está pagando cuentas, está endeudado. El pastor sí sabe, pero los demás no saben. Y le está mi hermano tacaño, ese empresario y no colabora. No sabes que está endeudado, que le van a quitar su casa ya. Entonces, no juzguemos, no evitemos emitir juicios de opinión sobre estos hermanos. Dejemos que Dios haga las cosas, pero sí oremos y sí enseñemos la palabra con libertad, ¿no? Y con autoridad también. Bien, Adolfo, y con Adolfo terminamos para continuar la última parte. Adolfo. Dios le bendiga, siervo de Dios. Buenas noches. Dios le bendiga a todos. Ven, una preguntita, siervito. Quería hacerle común, ¿no? Que me explique más o menos, es bueno o no es bueno. A veces como siervos, predicamos, ¿no? Enseñamos de poder dar y todas esas cosas. Y cuando a veces nosotros mismos no damos, siervo, ¿eso es bueno o es malo, siervo? Amén. Es que nosotros tenemos que ser ejemplos. Claro. Es importante que nosotros seamos los primeros en dar. El día que no tenga, no se sienta mal, o sea, no tengo, pues, ¿no? Claro. Pero cuando yo tengo, Dios me da, ¿cómo no voy a dar? ¿No? Es mi bendición dar. Además, Dios me da para dar. Eso es una práctica. Eso no tiene que ver con que sea rico o pobre. El dar no tiene que ver con la riqueza o la pobreza. El dar es una actitud de generosidad, ¿no? Y yo sé que a través de ese medio Dios me va a bendecir, Dios me va a dar. Es más, uno da lo que Dios nos da. Damos Amén. lo que Dios nos provee. Amén. Bien, seguimos Amén, entonces amén. con la última parte. Amén. Veamos el enfoque cristiano del Estado. Permítame, perdón. Ya está. No. Sobre esto, hermanos, es un tema, entre comillas, polémico para muchos, ¿no? Pero es un tema ineludible, tenemos que tocarlo, ¿no? En la Biblia se nos habla bastante del poder, reyes, gobiernos. Sin embargo, un ratito, perdón. Lo que encontramos en la Biblia, pues por buenas porciones, es un gobierno teocrático, ¿no? Donde Dios gobernaba directamente.
Bien, el centro era Dios y era una teocracia. Vemos un gráfico aquí que ilustra, ¿no? El gobierno en Israel era un gobierno teocrático al inicio y nosotros tenemos ahora un gobierno democrático, ¿no? Es decir, elecciones por votos. Ahora, lo que sí encontramos algunos aspectos que son relevantes es, entre ellos, la diferencia o la distinción entre iglesia y Estado. El origen del Estado, la tarea del Estado y los límites del Estado. Veamos. La iglesia, ustedes saben que eso es una comunidad cristiana, es un pueblo de Dios, tiene una organización obviamente de carácter eclesiástico, pero es un pueblo de naturaleza espiritual, ¿no? Su naturaleza es espiritual, su labor es sobrenatural. El Estado, ¿no? Es en este caso, pues, es el gobierno, ¿no? El ente, esta institución que administra y gobierna una nación, ¿no? En este caso, es un gobierno civil para nuestro caso, ¿no? Entonces, sus funciones son políticas, gubernamentales, y está pues delimitado a un territorio. Entonces, miren ustedes, la iglesia es el pueblo de Dios que está diseminado sobre la faz de la tierra, gobernada por el Señor, ¿verdad? El Estado es una institución que está delimitada a un territorio y tiene el poder, pues, de gobernar, de dirigirlo políticamente y de administrar sus recursos, inclusive. Entonces, según Platón, es el hombre quien organiza el Estado para servir a sus propios intereses. Ahora, ¿qué es lo que encontramos, no? De hecho, que el Estado es una consecuencia de la caída. En Romanos 13:1 encontramos que el Estado, ¿no? Que toda autoridad ha sido establecida por Dios, ha sido ordenada divinamente. ¿Para qué? Para promover justicia y evitar que el hombre caído decline en un caos social. Es decir, si no hay un gobierno, ¿no? Político, lo que puede haber es una anarquía. Es decir, cada quien haga lo que le parece y nadie lo puede controlar. Entonces sería un caos terrible. Dice Romanos 13:13 en adelante, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces, el Estado tiene funciones, ¿no? Tiene funciones de corregir, de administrar, de delimitar, ¿no? Delimitar pues las actividades de la sociedad, de todos nosotros, a fin de que no vulneremos ni atropellemos derechos de otros. Entonces aquí dice, infundir temor al malo. Es servidor de Dios para tu bien. Lleva la espada, lleva la autoridad para castigar al que hace lo malo, ¿no? Recibe los tributos de los ciudadanos. Garantiza el orden, ¿no? El orden social, la justicia social. Entonces, a través de su sistema de gobierno, el Estado busca el equilibrio social y el respeto a los derechos fundamentales de cada persona. Ahora, también tiene la autoridad para castigar el mal, para evitar el desorden, el caos social. Cobra impuestos, obviamente, para financiar sus acciones en beneficio de la sociedad, entre comillas, ¿no? Ahora, la iglesia tiene sus fines y el Estado tiene sus fines. Recuerdo el caso del pastor Rodolfo cuando fue tomado preso a causa de predicar el evangelio. Los comunistas en Cuba le dijeron pues que le ofrecieron puestos de trabajo, le ofrecieron buena paga
y le dijeron que se pase y que renuncie a ser ministro de Dios y que se dedique, pues, ¿no?, a los fines políticos del comunismo cubano. Y el pastor le dijo, el comunismo tiene sus hombres, la iglesia tiene sus hombres. Dijo, yo soy de los hombres de la iglesia, ¿no? Y no aceptó la propuesta de renunciar al ministerio para dedicarse, ¿no?, a la gestión del gobierno. Entonces, cuando el Estado se mezcla con la iglesia o la iglesia con el Estado, ahí las cosas no marchan bien, ¿no? La iglesia, ustedes saben que tiene fines propios, el Estado los tiene también de manera muy distinta, ¿no? Por eso es que nosotros, como creyentes, como institución, como la iglesia, no es afín a un partido político en particular, no promovemos la votación de un candidato, lo que sí es oramos, le pedimos a Dios, ¿no?, que el Señor pueda elegir un buen gobernante. Como pastores orientamos a los hermanos a no votar, pues, por un candidato que sea de pronto ateo, ¿no? Un candidato que promueva antivalores, que vaya contra la familia, ¿no? Eso sí enseñamos. Por eso enseñamos también a los hermanos que puedan revisar muy bien las hojas de vida, la línea axiológica de los partidos políticos, ¿no?, que se orientan para que ellos tengan la capacidad de tomar sus propias decisiones, pero no podemos decir, pues, hermano, todos tienen que votar por fulano, todos, todititos. El que no vota le ponemos en disciplina. Esas cosas no se pueden hacer, ni siquiera de broma. Cada creyente, ciudadano, es libre de votar, ¿no?, según su conciencia, según su conocimiento, toma decisiones y elige al candidato, pues, que Dios haya puesto en su corazón. Por eso que es muy serio y es muy responsable de cada creyente, ¿no?, por quién uno tiene que votar. Lamentablemente a veces hay muchos creyentes que se dejan llevar por el populismo social y entonces van y votan por un candidato y cuando ya han votado, dicen, ay, Dios mío, ¿por quién voté? Este es el mismo diablo, dice, ¿no? Entonces, hay que orar mucho, hermanos, orar mucho y que el Señor nos pueda ayudar. Entonces, no podemos, pues, mezclar, ¿no? En otro tiempo, Israel estaba gobernado por Dios, por reyes, todos temerosos de Dios, y habían, de hecho, consejeros, ¿no?, profetas consejeros. Pero el pueblo de Dios no es una nación, es el cuerpo de creyentes que están en todo, sobre la faz de la tierra, ¿no? Entonces, esto de hecho, pues, nos obliga a que se haga cierta separación entre las tareas de la iglesia y las tareas civiles del gobierno, ¿no? Leo lo que dijo Francisco La Cueva. Como la iglesia y el Estado son dos sociedades distintas, con fines y medios también distintos, la separación de la iglesia y el Estado es algo que todo creyente debe aprobar y defender. Cuando una de las dos sociedades absorbe los poderes de la otra, solo se puede esperar desafueros de todo orden, ¿no? Entonces, en ese sentido, la función del gobierno civil, del Estado, es suprimir el mal, mientras que la de la iglesia colectivamente es predicar el evangelio a las personas y ocuparse de los asuntos espirituales. Ahora, miremos a Cristo, ¿no? El Señor, en su condición humana, él pues pagó impuestos, respetó las autoridades, se sometió a ellas. Esta lámina es interesante, miren ustedes. Aunque Jesús vivió obviamente de acuerdo a los principios que dice Romanos 13, ¿no? Que lo dijo mucho después Pablo. El Señor se sometió al gobierno vigente. Pagaba sus impuestos, claro que pagaba sus impuestos. Una ocasión le dijo a Pedro, Pedro, anda, vas a pescar un pez y le vas a sacar, en su hocico, en su boquita va a tener ahí una moneda
para que pagues tus impuestos y pague mis impuestos también. Entonces, el Señor entendía que toda autoridad humana derivaba su poder de la autoridad conferida por Dios. Cuando Pilato le dijo, yo tengo poder sobre ti, Cristo le dijo, no, ningún poder tienes sino el que se te ha dado, ¿no? De mi Padre. Entonces, Jesús ordenó, pues, que se evangelice, ¿no? Vayan por todo el mundo y prediquen mi evangelio a toda criatura. De esa manera, la iglesia contribuye, porque se convierte un joven o se convierte un borracho, se convierte un delincuente, se convierte un adúltero. Esa persona en su condición pecaminosa trae muchos gastos y muchos males a la sociedad, a la familia. Pero una persona que se convierte a Cristo, ¿no? De lo negativo que era, de lo pésimo, de instrumentos del diablo que éramos, ahora somos instrumentos de Dios hechos para buenas obras. Ese es nuestro compromiso de la iglesia con la sociedad. Jesús entendía que su reino no es de este mundo, ¿no? Y también estableció que Dios es mayor que el Estado. Entonces, el Estado como tal, pues tiene sus propios fines, sus propios asuntos que atender. Este es importante aquí, ¿no? No existe un país que viva bajo el gobierno teocrático actual, ¿no? El Estado y el gobierno humano fueron establecidos para beneficio de los países, de las naciones. Las tareas del Estado, aunque no garantizan que vivir en una completa armonía, sin embargo, es el mal menor, pues, ¿no? Por lo menos en su intervención puede garantizar cierto orden en la sociedad. Entonces, como tienen naturalezas distintas, por tanto, cada quien debe ocuparse de lo suyo, ¿no? Por tanto, la iglesia a nivel organizacional, ¿no? No debe participar en actos públicos partidistas. Ahí hay que tener bastante cuidado. Amén. Bueno, este es el pueblo de Dios que se dedica, pues, nos dedicamos a llevar la palabra, a alabar, a adorar a Dios. Nosotros enseñamos que un pastor tendría que dejar su vocación y ministerio, ¿no? Si quiere meterse a la política, tendría que dejar el santo ministerio. Y que eso quede bien claro, ¿no? A veces ven pastores que son medio, con cierta fama, vamos a llamar así, entonces dice, ya tengo votos para postular. No. Nuestra honra y privilegio será siempre servir a Dios. Como decía el pastor, ¿no? El hombre postula y es presidente de la República por 5 años. Yo sirvo a Dios toda mi vida, decía. Ahora, ¿habrá iniciativas políticas saludables que la iglesia podría participar? Claro que sí. Como ciudadanos lo podemos hacer, pero como grupos, diversos grupos de colectivos sociales también, ¿no? Por ejemplo, la libertad religiosa, la protección a la vida, ¿no? Y programas contra el aborto, la promoción de la vida como sagrada, la justicia para todos, ¿no? La preservación de la familia tradicional. Hoy en día se habla de la familia diversa para hablar de la familia de padres con el mismo sexo. La promoción de valores judeocristianos, ¿no? En la educación, en la legislación. O sea, hay iniciativas legales que uno puede promover como ciudadano, que puede promover como un colectivo, ¿no? Que son iniciativas que se pueden llevar en este caso, al Parlamento, para que sean evaluados, revisados, debatidos, y si Dios quiere también, pues, aprobados, ¿no? Respecto pues, al voto, ¿no? Nosotros, el cristiano, pues, debe de emitir su voto, un voto de conciencia, ¿no?
el cristiano debe mantenerse informado del acontecer político, local, nacional e internacional. Debemos estar interesados, debemos de leer, debemos de informar. No hay creyente que no sé nada, ¿qué pasará? Por ejemplo, el día de hoy acaba de fallecer a las 6 de la tarde, según se dice, el que fue presidente del Perú, el señor Alberto Fujimori, ¿no? Y eso es noticia. Entonces posiblemente algunos no estén enterados porque han salido del trabajo y fueron al culto, ¿no? Y llegaron rápidamente y nos informan, pero hoy a través de las redes sociales y a través de los medios de prensa uno puede informarse con facilidad las cosas. Debemos evaluar al gobierno, sus políticas, ¿no? Nosotros participamos con el colectivo, con Mis Hijos No Te Metas, con otros colectivos, como ciudadanos participamos. ¿Para qué? Para defender las políticas nacionales en favor de la familia y para rechazar y protestar aquellas políticas nacionales que van contra la palabra de Dios, contra la familia, contra la niñez. Por eso es que salimos, ¿no? Como familias. Entonces, la iglesia, el creyente debe trabajar por leyes justas y oponerse a políticas y decisiones que son injustas. Muy bien, hasta aquí el tema del Estado. Si tuvieran preguntas o comentarios, lo pueden hacer unos 2 o 3 antes de pasar a la última parte. Si tienen preguntas o comentarios, lo pueden hacer ahora. Recuerden que este tema es parte de su producto académico, ¿ya? Eduardo, Dios le bendiga. Puede activar su micrófono. Dios lo bendiga. Amén. Han sido una consulta sobre la participación en la vida política de un cristiano. Ciertamente los que son pastores, ¿no? Los ministros de la palabra no pueden participar de la vida política siendo candidatos presidenciales o de muchos ciudadanos, etcétera, ¿no? Pero los hermanos, bueno, que no tienen, que no son pastores, ¿no? Pueden participar de la vida política postulando a un cargo político, sea, no sé, alcalde, tener algún puesto en el Congreso Pastor. Eso la Biblia lo prohíbe o mejor dicho va contra los principios de la palabra de Dios o se puede ser político, ¿no? Siendo cristiano. Esa es mi pregunta, pastor. Amén. Gracias. Bueno, los pastores obviamente nosotros no participamos. Los creyentes, ¿no? Tienen la libertad de poder participar en la vida política en algún partido, lo pueden hacer con toda libertad. Obviamente, hay que también marcar ciertas diferencias, ¿no? Si se está pensando que si yo postulo, tengo los votos de la iglesia, entonces está mal pensado. Está mal pensado. Yo no puedo colgar mi candidatura, mi postulación a los votos de la iglesia. Yo no puedo endosar los votos de la iglesia. Se supone pues que si alguien va a postular es porque debe tener un reconocimiento social, ¿no? De su labor desarrollada a lo largo de los años. Debe haber tenido éxito en la gestión pública o privada, de tal manera que a lo largo de su trayectoria y desarrollo empresarial o profesional
ha hecho lazos, ha tenido contacto con las comunidades. Entonces, lamentablemente, a veces hay personas que postulan, pero cuando uno mira pues su legajo, ¿no? Su hoja de vida, su trayectoria profesional o empresarial, no tienen. Y entonces, ¿quién va a votar por ellos? Pues si nadie los conoce. Pero si piensan votar, si piensa que porque ha sido, porque los hermanos van a votar por ellos, bueno, yo particularmente, hermanos, jamás voy a dar mi voto a quien fuere si no veo que ha tenido una trayectoria, además de ser creyente, que tenga una trayectoria, un legajo, pues no, una hoja de vida en el cual se ha desarrollado, ha aportado, ha contribuido, porque cuando llegue al gobierno, cuando llegue a administrar algún recurso del Estado, si no tiene esa capacidad, va a ser un cero a la izquierda y va a dar pena y va a ser uno más del montón de creyentes, ¿no? De creyentes o de personas que llegan al gobierno y al final son calientacurules, son buenos para nada, ineptos en cuanto a sus funciones. Entonces, por esa razón, quienes piensan postular deben haber tenido una trayectoria reconocida por la sociedad, porque es ella la que va a evaluar y la que va a simpatizar y la que va a votar. Pero si fuera por los votos de la iglesia, entonces allí hay problemas y hay un problema de concepto que no es bueno. Amén. Bien, ¿hay alguna otra pregunta adicional? Harold. Pastor, mi consulta es respecto a... ¿Me escucha, pastor? Sí, te escuchamos, Harold. Pastor, mi consulta es respecto a... En el contexto que escribió Pablo a Timoteo, le dice, no te intrometas en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que te tomó por soldado. ¿A qué se refería cuando escribía Pablo esto? Pastor, Recuerda que la carta que escribe es una carta pastoral. O sea, nosotros como siervos de Dios no nos podemos, y un creyente en particular tampoco se debe enredar, no se debe enredar en los negocios de la vida, pero hay creyentes, ¿no? Por ejemplo, un creyente tiene que trabajar, tiene que sostenerse, ¿no? Tiene que desarrollar algún tipo de actividad económica, por ahí no hay ningún problema. Pero no nos podemos, las cosas de esta vida no nos deben envolver y arrastrar y alejarnos del verdadero propósito de Dios para nosotros, ¿no? Hay, por ejemplo, en Costa Rica, conocí a creo que fue el primer ministro, ¿no? Que era cristiano evangélico. Es decir, Dios los puede llevar y nosotros necesitamos realmente líderes cristianos en puestos de gobierno, en el Congreso, en el Poder Judicial, gente temerosa de Dios. Cuanto más alguien de cuna cristiana, sería una bendición, pero hay que prepararse para eso, hay que trabajar, ¿no? Hay que esforzarse y Dios se va a encargar de poner a uno en un lugar y a otro en otro lugar. Nosotros como iglesia, sí, lo que no podemos hacer, por más que el hermano sea un conocido, no podemos promover, hermanos, todos a votar por el hermano, no se olviden, ¿ah? Hay que evitar porque eso se puede prestar para malos entendidos. Lo que Pablo está indicando, hermano, Harold, es que los negocios de este mundo, las actividades de este mundo, no nos deben envolver a un punto que
que nos hagan perder la perspectiva, ¿no? del principal propósito de Dios para nuestras vidas. Y en el caso de los creyentes, de los pastores, nosotros tenemos que dedicarnos pues a servir al Señor. Si vamos a comenzar a hacer otro tipo de actividades ajenos a nuestra función pastoral, si es por un tema de necesidad económica, pues tenemos que trabajar y tenemos que servir, eso se entiende, ¿no? Pero si yo estoy pensando en hacerme millonario, en hacer negocio por aquí, por allá, y me vuelvo loco y descuido las cosas, ya está mal ya. Ya está mal. Por eso siempre nosotros pedimos consejos, ¿no? Siempre pedimos consejos para no desagradar a Dios y cuidarnos también. Y a veces también Dios nos cierra las puertas, ¿no? Dios nos cierra las puertas y Él se glorifica, pues. Yo a veces he querido tener algunas iniciativas en su momento y Dios me cerraba las puertas. Le aconsejaba a otras personas y le iba muy bien, pero cuando yo quería hacer algo me iba bien mal. Así que un buen día entendí que Dios no quería estas cosas y me aboqué a lo que Dios quería, ¿no? Ya más adelante Dios se encarga de ayudarnos, de proveernos, de bendecirnos, ¿no? Pero siempre hay que tener cuidado, pues, de no apartarnos del centro de la voluntad de Dios. Eso te podría decir Harold. Bien, estimados hermanos, Dios nos ayude. Oremos mucho por nuestros países, porque Dios nos ayude, ¿no? Y nos bendiga y pueda Dios darnos gobernantes que sean muy sabios, que sean temerosos de Dios y, como dice Pablo, que oremos para que la palabra de Dios se siga predicando, ¿no? Hay muchas personas que son muy allegadas y que de repente son una bendición tremenda. Otros también cambian, hermano, te ofrecen el oro y el moro, cuando llegan al gobierno se olvidan de ti, se olvidan de la iglesia y te hacen la guerra. Hermana Rosemary. Dios le bendiga, pastor. Una consultita en cuanto a, digamos, un hermano que quiere servir a la patria, ser policía, digamos, militar. ¿Eso es bueno, es correcto? Si tiene esa vocación de ser militar, no habría problema alguno, ¿no? Lo que sí debe saber que hay que diferenciar la autoridad con la violencia. Lamentablemente, en las Fuerzas Armadas hay bastante violencia, a veces se ejerce violencia de una manera equivocada. Ahora es mucho menos que antes, ahora hay bastante mesura y todo lo demás, ¿no? Pero, ¿cuál es su propósito de servir a la patria, ¿no? ¿Quieren servir a la patria o cómo lo están viendo? Si su deseo es contribuir en la vida militar, hay muchas actividades que se realizan dentro. Por ejemplo, hay muchos que son o postulan a la escuela de oficiales, ¿no? Y alcanzan mandos de menos a más, o postulan de repente a escuelas técnicas dentro de la misma policía o las Fuerzas Armadas. Hay centros de estudio, hay escuelas, hay especializaciones. Entonces luego comienzan a desarrollar algún tipo de actividad, ¿no? El tema solamente pues cuando tienen que enfrentarse a veces a grupos sediciosos, a bandas delincuenciales, tienen que orar mucho y que Dios les dé mucha sabiduría, ¿no? Y saber que lamentablemente hay muchas personas que abusan de su autoridad y se vuelven corruptas, y a veces el creyente está en medio de ellos, pues tiene que dar testimonio, ¿no? Hay pastores que antes fueron policías, fueron militares y fueron fieles a Dios, y hasta que llegó su cese, ¿no? Y dejaron la labor, pero íntegros ellos desde que conocieron al Señor. Antes de conocer a Dios muchos fueron terribles, pero conocen a Dios y ya son íntegros. Entonces, siempre es bueno cuidarse y no caer, pues, envolviéndose en ese ambiente de violencia, de mentiras, de engaños,
de malas palabras, ¿no? Yo conocí a un hermano que tenía el bautismo del Espíritu Santo y todo, y de pronto desapareció. Se había ido al ejército, pues, porque en ese tiempo era obligatorio. Y el hermano se descuidó un poco, se descuidó bastante estando dentro. Y luego ya cuando salió, pues, trató de luchar hasta reconciliarse con Dios, ¿no? Porque fue muy duro lo que le tocó vivir allí adentro. Entonces, es muy importante que nosotros, si yo tengo la vocación de servir en la vida militar, sobre todo que yo soy hijo de Dios cristiano y voy a mantener mis ideales. Porque si no, allá te van a torcer y va a ser terrible, va a ser terrible, ¿no? Porque hay mucha violencia a veces adentro y castigos a veces injustos, pero tienes que asumirlos como tal, ¿no? Así que es importante que el creyente lo tenga bastante presente. Pero hay creyentes, por ejemplo, que tienen que trabajar de seguridad, trabajan para empresas de seguridad y tienen que portar armas, ¿no? Pero no están con el espíritu. El primero que venga lo mato, y no están así, ¿no? Sino orando al Señor que no pase nada. Pero a veces en un momento dado tal vez les toque actuar, ya es un tema de conciencia con cada uno de ellos, ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado, mucho temor de Dios, sobre todo, si es de Dios que quiere postular y quieren participar, pues amén, si es de Dios. Y si no, como le digo, hay muchas actividades dentro de las Fuerzas Armadas que no tienen que ver muchas veces con ir, ¿no? Aunque todo militar pues está preparado para que lo trasladen a cualquier lugar, a cualquier zona de emergencia, ¿no? Y andar con armas y todo. Pero tiene que tener mucho temor de Dios. Uno, de no caer en corrupción, y dos, de no caer en un espíritu de violencia, ¿no? Amén. Amados hermanos, el producto académico será entregado el día domingo. Yo mañana voy a revisar, entre mañana y el viernes, voy a revisar los productos académicos número 2, pero quiero hablarles un poquito acerca del examen que sería el día lunes, me imagino. Bien, no les puedo mostrar el examen, pero sí les quiero explicar cómo será el examen. En el examen hay lecturas. Hay tres lecturas. Ya hay lecturas. Van a leer y después de leer habrá preguntas. Lea una vez, lea 2 veces, lea 3 veces de manera clara. ¿Está bien? Y luego de leer, usted va a leer las preguntas y va a marcar las respuestas. Las respuestas no están difíciles, pero lea bien. Lea bien. ¿Ya? Entonces, hay una lectura, 3 preguntas, una lectura. El examen tiene 10 preguntas nomás. Entonces, la respuesta no está difícil, está fácil. Las preguntas no están complicadas, la respuesta también, leyéndolo bien, usted va a poder marcarlo, pero es importante que lo lea. Y que yo espero que usted, pues, se saque entre 18 y 20 en su examen. Eso sí, procure dar el día que corresponde, ¿no? Creo que lunes y martes es el examen, procure dar en esos días el examen y délo con mucha tranquilidad, con mucha naturalidad. No tienes que memorizarte nada, no tienes que buscar otro lugar, tranquilo. Se sienta, si usted escuchó las clases, si usted participó en las clases, si estuvo atento, si está viendo las clases grabadas, vaya tranquilo y sáquese la nota más alta. Amén. Bien, que el Señor los ayude, hermanos. Para mí ha sido un gozo poder compartir con ustedes. Posiblemente nos veamos tal vez en el segundo ciclo o en el tercer ciclo con el curso de fundamentos bíblicos de la familia o para la familia. Nos veremos ahí, o si no, tal vez en el segundo ciclo con algún curso que está por ahí pendiente, que tal vez lo tome también. ¿Ya? Espero que se esfuercen ustedes, no olviden que tienen que estar practicando el uso de los
las herramientas digitales como el PowerPoint, revisen el Canva, aprendan a hacer infografías, procuren ir mejorando, hermanos, para que su nivel también de aprendizaje, pues, cada vez sea más creciente. Amén. Voy a terminar la grabación